anterior. Pero el hecho está en que las resoluciones judiciales no pueden modificarse, además las medidas cautelares no pueden modificarse sino a pedido de parte, y esto ha sido imposible porque también establece el código que las medidas cautelares solo se notifican a la parte, en este caso a la Superintendencia de Banca o al supuesto beneficiario, el BIF, que es con quien están haciendo todo este tipo de transacción entre la Superintendencia, el BIF, COFIDE, etcétera, no se le puede notificar hasta después de haber sido ejecutada la medida cautelar. Sin embargo, el viernes en la mañana, ya la Superintendencia de Banca y Seguros, como ustedes saben perfectamente, había decretado un feriado bancario en el Banco Nuevo Mundo y no dejaba ingresar a las personas que concurrían a dicho local, porque sabían que se iba a ejecutar esta medida. Sin embargo, ese mismo día aparecieron en el juzgado los abogados de la Superintendencia, los abogados del BIF, y empezaron a conversar con la juez, no obstante que está prohibido que esto suceda. De buenas a primeras, la juez decide no llevar adelante la medida cautelar conforme estaba, ordenado por su propio despacho, y dice que se va a llevar a cabo el día lunes, o sea, hoy día a las 8 de la mañana. Consecuentes con esa decisión de la juez, concurrieron miembros de los estudios, tanto el doctor Cunza como el mío, esta mañana al juzgado, a efectos de realizar la medida cautelar y ejecutar la medida cautelar, y después de algunas horas se dieron con que la medida cautelar había sido variada en cuanto a pedir ya no $1 millón, sino $200 millones con lo cual ustedes se dan cuenta que quieren hacer devenir en ilusorio el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional que los accionistas del banco están desarrollando. No deja de llamar la atención este comportamiento. Quienes, hemos atestiguado cómo se han comportado los poderes en los 9 años anteriores, realmente nos llama la atención que hoy día haya una situación similar a la que estamos viendo el día de hoy, en donde se puede llegar a este tipo de cosas, porque la modificación de las medidas cautelares solamente hasta donde tenemos entendido ha sido producto de estos diálogos que se han dado cuando desde el régimen se chantajeaba a la gente para que hiciera las cosas que ella quería que hiciera, ¿no es verdad? ¿Cómo es que la Superintendencia el domingo y el lunes publica, comunicados que obviamente estaban dirigidos a, influir, vamos a decirlo de alguna manera, en el ánimo de las personas que tenían que decidir? Y no solamente eso, que ya habían decidido, sino que curiosamente el día de hoy, no obstante que el viernes se había decretado feriado porque se suponía que se iba a ejecutar la medida, hoy día no se decretó feriado y hoy día sí podía entrar la gente. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Que la Superintendencia sabía que hoy día no se iba a ejecutar la medida? Como ustedes comprenden, todo esto es por lo menos da pie para una serie de preguntas que podemos hacernos nosotros, ¿verdad? Entonces, los accionistas del banco están en este momento en la posición de defender sus derechos, de participar en este proceso y de impedir que se pretenda la evaporación de un capital que se trajo al país, que se invirtió en el país, que se desarrolló en el país y que hoy día pretende ser prácticamente entregado a terceros sin la participación de los propios accionistas del banco. No. Nosotros creemos que puede haber un tipo de salidas distintas. Los decretos de urgencia señaló el ministro, con quien además no tengo por qué ni quiero tampoco hacerle ningún cuestionamiento en lo personal, porque es una persona que nos merece mayor respeto, pero creo que en este punto actuó de alguna manera con apresuramiento, que era una cosa novedosísima que no había sucedido nunca en el mundo. Sin embargo, este decreto, que todo este proceso que ha ido montando, es un proceso que ya había sido
desarrollado en Chile, y en consecuencia no es verdad lo que señaló en una intervención televisada que tuvo hace aproximadamente 3 semanas, que esto había sido novedosísimo. Porque además, fíjate tú, si hubiera sido novedosísimo este decreto, cuando él lo pergeña, cuando lo estudia, él asume la cartera el día 27 de noviembre. El 27 de noviembre jura, el 27 de noviembre asume la cartera, el 27 de noviembre estudia el caso, no obstante que sea un caso novedoso a nivel mundial. Supongo que lo menos que habría podido hacer es consultar con algunas otras realidades, ver qué cosa habría podido pasar, hacer una suerte de hipótesis sobre lo que hubiera podido suceder, ¿no es verdad? Lo que te demuestra que ese decreto no es que él lo planteó, sino que era un decreto que ya venía, ¿no es verdad?, organizado por el régimen anterior, que justamente quería llegar a este mismo resultado que estamos llegando ahora. ¿Qué es lo que buscan? Entonces, retomar el manejo del banco y van a inyectar capital para... No, los accionistas lo que buscan es participar en este proceso de superación de la crisis y no simplemente darse absolutamente por confiscados, como es lo que parece que estuviera sucediendo ahora, porque se dictó también una medida que es de carácter societario, que no corresponde a la superintendencia de banca y seguros, ¿no es verdad?, de ordenar la reducción del capital, y se pedía o se exigía que se firmara un balance donde se ponía en negativo el capital de la empresa, cosa que por cierto no corresponde a los entes administrativos. Es aún, en el caso de la intervención, es una atribución que corresponde a los accionistas, ¿no? Pero el sistema financiero no tiene que ver principalmente por los ahorristas. Fíjate tú, el sistema... Si los accionistas van a poder pagarle a los ahorristas, porque no están pasando al BIF, ¿no? Como ahorristas también, como inversionistas. Yo creo que esa solución se puede hacer, digamos, no solamente sin el BIF, sino también, o con el BIF, sino también con otro sistema en el cual participando los propietarios, digamos, todas las partes eventualmente quedan en la posibilidad de recuperar sus derechos. Pero no solamente eso, lo que establece tanto la Constitución cuanto a las leyes es que se debe de proteger el ahorro. El ahorro está conformado por dos partes, por las empresas que hacen posible el ahorro y por los ahorristas. En consecuencia, el Estado no puede actuar de una manera desaprensiva con relación a las empresas que hacen posible el ahorro, que es como actuaron de esta manera. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué? Porque el Estado tenía, digamos, una cantidad de depósitos en el Banco Nuevo Mundo, como lo tenía en otros bancos, y empieza a retirar depósitos del Banco Nuevo Mundo de una manera desproporcionada con relación a los retiros que hace a los otros bancos. Entonces pone en una situación difícil al Banco Nuevo Mundo, entre otras cosas a mi entender como consecuencia de este designio que se había adoptado. Este retiro, quiero decir, de los fondos del Banco Nuevo Mundo y de la liquidación de la línea de crédito o de la anulación de la línea de crédito que COFIDE hace en la segunda mitad del año 2000, ¿no es verdad?, no ha sido hecha, por cierto, por este gobierno, fue hecha por el anterior gobierno, cuando estaban estas autoridades que tenían este designio, que tenían este propósito, que además claramente lo hemos visto luego de revisar todos estos diálogos a los cuales hemos atendido y que los hemos visto plasmados una vez que estos personajes tuvieron poder, pues, ¿no? Entonces tuvieron poder, desarrollaron, llevaron a cabo su pensamiento. ¿Cuál era su pensamiento? Ustedes lo han visto, hay que acabar con la banca chica, hay que salir con las arcas grandes y sin problemas. Bueno, eso es más o menos lo que ellos habían planteado y para eso diseñaron todo este esquema, ¿ya? La organización societaria estaban a cargo de los accionistas de los bancos, que así lo decidieran, y no de funcionarios gubernamentales, ya que esto último en la práctica resulta ser una confiscación. Es decir, sí podemos participar en un proceso de reorganización societaria, por supuesto, pero sí estaba dispuesto a participar el Banco Nuevo Mundo, pero no en el otro esquema, me dejo entender. Si ustedes analizan, no sé si ya me refería a esto, pero si ustedes analizan el tema de los depósitos y de los retiros, primero se produce una primera caída con los retiros estatales y con los runrunes, que es ese decreto, a mi entender, y al entender de los accionistas del banco, es un decreto claramente apresurado, que sin medir las consecuencias lleva a la fase final
de todo este proceso con el que se causa un inmenso daño al Banco Nuevo Mundo y a toda la comunidad vinculada al Banco Nuevo Mundo. Pero por el Banco of America, estamos hablando del Banco of America.